superposición de estructuras como la vejiga y las asas intestinales no permiten visualizar bien el saco gestacional y puede pasar desapercibido. Gracias. Entonces, primer trimestre, ecografía transvaginal. Chipana. Mayra, ¿está? Sí, claro, presente. A ver, Mayra. ¿En qué circunstancias se utilizaría la ecografía abdominal? ¿Desde qué época? ¿Desde qué edad gestacional? ¿Cuándo utilizaría la ecografía abdominal? ¿A partir de qué edad gestacional? ¿Y por qué razón? Creo que era después de las 5 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? La ecografía abdominal. ¿El saco gestacional? ¿Perdón? Con el saco gestacional tiene que ver. El saco gestacional se observa mejor por la vía transvaginal. La ecografía abdominal lo utilizo a partir del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque el feto ya no es embrión, sino es feto, ya crecido, y ya no cabe en el campo de la transvaginal. Ya queda muy chiquito. La transvaginal mira solamente el piso pélvico. Mientras que el abdominal ya va a ver más arriba, ya es un embrión más o menos de, perdón, un feto ya más o menos de 12, 13 centímetros. Entonces ya en esa época yo necesito hacer una ecografía abdominal. Ya más o menos en el segundo trimestre ya utilizo ecografía abdominal porque el feto ha crecido y mi campo de la transvaginal ya no es suficiente para explorar al feto. Pueden pasar estructuras desapercibidas. O sea, a partir del segundo trimestre uso ecografía abdominal. Chinchay, ¿está Chinchay? Buenas noches, doctora, presente. Hola, Jocelyn. ¿En qué circunstancias se utilizaría la ecografía? Perdón, la resonancia magnética. ¿Cuándo se indica la resonancia magnética? Podría ser cuando, o sea, por ejemplo, para asegurarnos de que tal vez no hay alguna alteración en la organogénesis del feto. Así es. Cuando sospecho ecográficamente que hay una alteración en la organogénesis, la ecografía no es suficiente, el mismo ecografista va a decir, no llego a ver todo, necesito una resonancia. Sobre todo para malformaciones cerebrales, malformaciones torácicas. Es una indicación. Otra indicación es cuando hay gemelos o son embarazos múltiples. Entonces, para ver si comparten estructuras. Ya a veces es un solo corazón, es un solo hígado, para ver la vascularidad. Entonces, es necesario hacer una resonancia magnética. ¿Ya? Embarazos múltiples, dudas en la ecografía, no solo dudas en la organogénesis, también dudas en la ubicación de la placenta, placentas acreta, percreta, que están invadiendo el útero y es un riesgo para la madre, también se hace resonancia magnética. ¿Ya? No solamente entonces con malformación, organogénesis, sino también para alteraciones de la placenta.
Muy bien, esas son las indicaciones. Gracias. Estamos con Chinchay Jocelyn. Muy bien. Casas Reyes, ¿está? Rosario. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver. Tenemos, cuando se observa el saco gestacional, como está viendo aquí, que es implantación fúndica, que es anecogénico, y tiene su reacción decidual, como ve acá. Entonces este es el útero. Ay, ¿se ve mi flechita? No, ¿no? ¿Se ve? No, no se ve la flechita. Sí se ve, bueno. Ya, ahorita sí. Este es el saco gestacional, que es anecogénico, y esto es la reacción decidual, que es hiperecogénico, y este es el útero. Este es el útero, este es el miometrio. Este es el fondo uterino. Generalmente el saco se implanta en el fondo. Cuando usted observa este saco gestacional por vía endovaginal, un saco, más o menos de unos 5 milímetros, acá dice, saco, no es el GS nada más, no dice el tamaño. ¿Dice el tamaño? No dice el tamaño. Muy bien, que sea de 7 milímetros, porque de acá hay 1 centímetro, que sea 7 milímetros. ¿Qué tiempo de gestación más o menos calcula que debes tener este? ¿Una semana, 4 semanas o 7 semanas? ¿De cuánto me dijo de ¿Medida? cuánto dijo que era? Unos Sí. 7 milímetros. Por vía transvaginal. Puede ser entre unas 6 semanas, más 6, 7 semanas. Mucho. Eso en 4 o 5 semanas más o menos. ¿Ya? Cuando aparece perdón, 5 semanas a veces. Cuando aparece el saco gestacional, más o menos ya debe tener unas 4 semanas de embarazo. A veces, muchas veces piensa que es aparece el saco y es la primera semana, no, ya es 4 semanas cuando aparece el saco gestacional. Las primeras 4 semanas, el endometrio se ve ecogénico, así, blanco nada más, grueso y blanco. Las primeras 4. Entrando la cuarta para la quinta, empieza a aparecer el saco gestacional pequeñito, 2-3 milímetros, y acá como tiene más o menos 6-7, está en la quinta semana. La ecografía del primer trimestre tiene por finalidad confirmar la gestación intrauterina, o sea, que esté dentro del útero. Un saco gestacional confirma una gestación. 2, determinar la edad gestacional. ¿Y cómo se determina la edad? Con tablas. Se mide y se compara con una tabla y te da más o menos la edad gestacional. También la vitalidad embrionaria. En ese momento no sale el embrión, pero hay que comprobar que el embrión esté. ¿Ya? A esa edad todavía no aparece el embrión, aparece más o menos en la 6ª semana. 3, diagnosticar si hay embarazo múltiple y cómo es su reacción coriónica. Identificar anomalías embrionarias y de implantación, o sea, realmente está implantado en el cervix o fuera del útero. Identificar también patologías del útero y también patologías del ovario concomitantes. Y al final del primer trimestre se puede hacer marcadores, hacer marcadores ecográficos que tienen que ver con alteraciones cromosómicas. Ahí está. Más o menos este saco dice aparece en la 4 semana de gestación, 4 y medio, o sea, casi al final de la segunda parte de la 4ª semana, llegando a la 5ª ya, por vía transvaginal aparece el saco gestacional, cuando se le ve por vía transvaginal, pero cuando se le ve por ecografía abdominal ya se ve en la 5ª semana. Además, la correlación es que está el saco y también hay la beta-HCG elevada. Y se comienza a ver más o menos cuando tiene 5 milímetros el saco. Ahí recién se comienza a ver. Y hay que identificar las estructuras, la estructura anecogénica y la corionicidad. La ubicación, que debe ser fúndica, puede ser fúndica anterior, excéntrica, o sea, anterior, posterior, lateral. Hay que observar bien la forma, debe ser redondita, tamaño y la ecogenicidad. Ahí está.
saco gestacional y ahí aparece algo adentro ya. Y luego, la primera estructura en aparecer es este llamado saco vitelino, ¿ya? El saco vitelino aparece ya por vía transvaginal en la 5ª semana y por vía abdominal en la 6ª semana. Y es una vesícula de 2 milímetros y máximo, su máxima dimensión es 6 milímetros en la 9ª semana y luego desaparece. Se incorpora al embrión. ¿Ya? Totalmente desaparece en la 12ª semana. Su máximo tamaño en la 9ª semana como 6 milímetros. Es un círculo ecogénico, o sea, la pared es ecogénica, pero el contenido es un área anecoica, que va a ser la cavidad extraamniótica. La ubicación está dentro del saco gestacional y entre el amnios y el corion. Las vesículas vitelinas pueden tener alteraciones y eso tiene que ver con malformaciones, ¿ya? Esta vesícula tiene que ser redondita. A veces quedan muy pequeñitas y no crecen, se llaman vesículas hipoplásicas. O estas vesículas son muy grandes, más de 6, quísticas, se llama quísticas. A veces se calcifican o a veces totalmente son blancas, hiperrefringentes. Ojo, eso ya nos va indicando de repente alguna malformación embrionaria. El embrión aparece al final de la 5ª semana, para llegar a la 6ª ya. ¿Ya? Y aparece como una plaquita, así como una plaquita aparece. De 2 a 4 milímetros, o sea, longitud coronal a 2 a 4 milímetros. El saco gestacional por lo menos ya tiene 20 milímetros, más o menos al final de la 5ª semana ya tiene 20 milímetros. Y por lo tanto va a formar el signo de la doble burbuja. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está el signo de la doble burbuja. Este es el embrión acá, como una plaquita. Esta es la vesícula vitelina y aquí habrá otra cavidad que es el amnios. Este es el saco gestacional. Más o menos al final de la 6ª semana aparece el signo de la doble burbuja, un lado la vesícula vitelina y el otro otra vesícula, que es el amnios. Y en el centro la placa embrionaria. Que no se ve muy bien aquí el otro lado, la doble burbuja. Entonces el embrión va a estar entre el amnios y la vesícula vitelina, también llamada, la vesícula también se llama saco vitelino. ¿Ya? Y el embrión está entre ambos. El embrión empieza a crecer, aparece 2, 4 milímetros, pero cuando llega a 5 a 10 milímetros, 5 a 10 milímetros, debe ya tener latido cardíaco. Debe tener latido cardíaco. ¿Ya? Más o menos entonces comienza a crecer, final, 5ª semana, al inicio de esta semana se ve el latido cardíaco. Y ese latido empieza y siempre es alto, no es que es taquicardia, es normal para ellos. ¿Ya? Comienza con 100 latidos por minuto y puede llegar en la 9ª semana a 175. Al comenzar el embrión, forma el signo de la doble burbuja, que es una imagen transitoria. ¿Ya? Recordar que el embrión está entre el amnios y el saco vitelino, a las 5.5 semanas. Entonces, si yo tengo un saco gestacional ya más o menos de unos 20 milímetros, tengo que ver definitivamente el signo de la doble burbuja y la presencia del embrión. Y si no, si hay ausencia, quiere decir que no es un embarazo viable. Si el tamaño es menor o mayor a la edad gestacional, también hay una alteración o que sea una imagen embrionaria irregular. Ahí está el signo de la doble burbuja. Uno es la vesícula vitelina y el otro es el amnios. En medio está el embrión. Este es el saco gestacional. Entonces, para decir que es un embarazo viable, que está bien, por lo menos tiene que haber un saco gestacional de 5 milímetros de diámetro en la semana cuarta semana de gestación. Después de haber tenido una menstruación, en la 4ª semana ve un saco gestacional por vía transvaginal. Si este saco gestacional llega a 10 milímetros, ya debe tener una vesícula vitelina.
Si llega a 12 milímetros y no veo la vesícula, puedo decir que es un embarazo no viable. Ya no ha formado la vesícula vitelina. Y en todo saco gestacional mayor de 18, antes dijimos 20, mayor de 18 milímetros ya debe observarse un embrión. ¿Ya? Si tengo 25 milímetros y no observo el embrión, quiere decir que es un embarazo no viable ya. Ha fallado la formación. Todo embrión con una longitud cefalocaudal mayor a 5 milímetros ya debe observarse la actividad cardíaca. Si tiene 7 y no observo la actividad cardíaca, embarazo no viable. El latido cardíaco se empieza a observar en la 6ª semana, si le hago una ecografía transvaginal. Y en la 7ª semana, si le hago una ecografía transabdominal o a través del abdomen. Si no se observa el latido, ya tiene más de 5 milímetros, se puede diagnosticar un aborto diferido. Siempre hay que observar la frecuencia cardíaca. La bradicardia asocia mal pronóstico. En la 5ª semana comienza a aparecer el latido, más o menos 100 por minuto. Lo máximo en la 9ª semana 175 y otra vez empieza a disminuir hasta 140, se permanece más o menos en el 2º trimestre. Saco gestacional, vesícula vitelina, signo de la doble burbuja y te va a ver ya latido cardíaco si tiene más de 5 milímetros esa placa embrionaria. Llegas a esta semana y empieza a verse esbozo de miembros. Hay latido y formación del intestino primitivo. Acá tenemos en la 7ª semana ya el embrión que ha crecido. Este es el amnios y acá está la vesícula vitelina que permanece igual, máximo 6 milímetros y no crece más la vesícula vitelina. La vesícula vitelina es 5, máximo puede llegar a 6 y no crece más. Del embrión y las flechitas están indicando el saco amniótico que rodea el embrión. Y el saco vitelino poco a poco ya empieza en la 7ª a incorporarse al embrión para formar el intestino primitivo. Saco vitelino, intestino primitivo. Y va desapareciendo el signo de la doble burbuja. El tubo neural empieza a desarrollarse en la 7ª semana y comienza a dividirse en las vesículas embrionarias. Prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Se empieza a distinguir la cabeza ya, formación de la cabeza, que es más grande, que es más pequeña que la del abdomen. Ese es el corte histológico, pero es la imagen ecográfica. ¿No? La imagen ecográfica. ¿Quiere pasar? ¿Pasó o no? Ya, sí está pasando. 8ª semana. ¿Se ven ahí? Este es la cabeza y este es el abdomen. Casi el mismo volumen. Cabeza y abdomen. Aumenta de tamaño los hemisferios cerebrales, diencéfalo y mesencéfalo, se desarrollan presos coroideos, las piernas se empiezan a alargar, las piernetas se empiezan a alargar, brazos y piernas están flexionadas, y se produce una hernia fisiológica. El embrión produce una hernia fisiológica en la 8ª semana. Es una hernia transitoria. ¿Qué pasa? Acá está la H, hernia. Este es el cordón umbilical. Como no cabe todo el intestino en su abdomen, parte del intestino se mete al cordón umbilical. ¿Ya? Hernia umbilical fisiológica. En parte se proyectan hacia el cordón umbilical. Parte del intestino hacia el cordón umbilical. Y en la 8ª semana el corazón se ha formado completamente. ¿Ya? Hernia fisiológica en la 8ª semana. 9ª semana alcanza el latido cardíaco máximo y es un embrión de 3 centímetros, 31 milímetros. La cola que había aparecido cuando se formó el tubo neural va desapareciendo. Se observan movimientos embrionarios involuntarios. La colita va desapareciendo, ese esbozo del miembro superior y este es el cordón umbilical.
Tiene movimientos involuntarios, flexiona codos, rodillas, pies y manos. Y en el encéfalo podemos distinguir la separación de los dos hemisferios acá, un lado y otro lado, cada uno con su ventrículo, hemisferios cerebrales. Bien. Comienza a aparecer la osificación de la mandíbula y el paladar, y se comienzan a aparecer también la osificación de las vértebras en arcos neurales. Aquí parece que se ve osificación ya de lo que se ve hiperecogénico, son ya centros de osificación que empiezan a aparecer en la 9ª semana. En la 10ª semana, esto es el embrioncito, se ve mejor, ya se ve mejor el embrión, y se ve acá osificación también de las vértebras, del cráneo y la mandíbula. Dice que la cabeza es la mitad del tamaño del embrión, casi la mitad conforma el embrión. La cabeza conforma la mitad del embrión. Y empieza a separarse los dedos de las manos y de los pies. Comienza a aparecer también la burbuja líquida del estómago porque va a tragar agua. Y empieza a comer el lanugo, que cubre la superficie de la piel. En la 11ª semana ya se puede medir los otros parámetros, ya no solamente la longitud del feto, ¿ya? Que es la longitud coronal, de 40, tiene 5 centímetros. Y latido cardíaco llega a 75 también en la 11ª semana. Ya se pueden medir otros parámetros como el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur y la circunferencia cefálica. Comienza a desaparecer la hernia fisiológica, por lo tanto, vuelve ya el contenido que había en el cordón umbilical hacia el abdomen. Y la vesícula vitelina desaparece completamente ya en la 12ª semana. Se visualiza el estómago con líquido, la vejiga también, sí que empiezan a funcionar los riñones. Se empieza a osificar el cráneo y la columna vertebral. Se identifican riñones, hígado, placenta y hueso nasal. Ahí está el hueso nasal, se empieza a identificar acá. La naricita se empieza a ver. Miren, el centro de osificación de las vértebras. Estas son las perdón. Este es está bien, la columna vertebral. Estas son las vértebras. Este es el corazón. En la 11ª semana, entonces, empieza ya decididamente los centros de osificación a aparecer. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos que nos podrían indicar anomalías cromosómicas que se deben medir hacia el final del primer trimestre? Son estas: el hueso nasal, un hueso nasal pequeño, poco desarrollado, puede indicar una trisonomía 21. Al igual que la translucencia nucal. ¿Ven la translucencia nucal acá? Entre la piel y la fascia se acumula líquido linfático. ¿Ya? Esto debe ser menos de 3 milímetros. Medir se debe medir esa translucencia nucal en la 12ª semana más o menos. ¿Ya? No dice exactamente. Debe ser menos de 3 milímetros, creo. ¿Es la translucencia nucal? Lo tengo. Bien, menos de 3 milímetros de espesor. Si esta translucencia es mayor, también está relacionada con trisonomía 21. Entonces hay que saber distinguir entre el amnios que envuelve al feto, la piel, para poder medir la translucencia nucal. Una medida importante para evaluar también la correlación ecográfica con anomalías cromosómicas. Obtener, dice, al feto en una buena posición sagital para poder medir adecuadamente. El campo, el zoom, del feto debe ocupar las 3/4 partes de la imagen. Distinguir bien la piel fetal, independiente del amnios. La posición del feto debe ser un poco en flexión, que es lo habitual. Y medir del extremo al extremo interno, no medir desde afuera de la piel, ¿ya?
Entonces, esa medida mayor de 3 milímetros quiere decir que hay un higroma. Y ese higroma está relacionado generalmente con una anomalía cromosómica como la trisonomía 21. Muy bien, la gestación debe ser evaluada en 3 trimestres. Generalmente el primer trimestre, como hemos dicho, tiene varias finalidades, sobre todo ver la implantación, la viabilidad y los marcadores. Segundo trimestre también debe hacerse 2 ecografías por lo menos. Indican que en la semana 18 y 24 es lo ideal para ver el desarrollo, el tamaño fetal y cómo va la anatomía. Y finalmente, en el tercer trimestre, en la semana 28 y 34 son los indicativos. Generalmente en la semana 28 porque hay descenso de los testículos. Recuerden que los testículos se forman en el abdomen y tienen que descender. Y entonces hay que ver ese descenso. La semana 28 y 34 ya para terminar el embarazo. También se hace con la finalidad de ver el bienestar fetal, el perfil biofísico, calcular el peso del feto, observar la cantidad de líquido amniótico y la ubicación de la placenta. Muy bien. Las medidas para observar valorar el feto son pues, la longitud corononalga, que debe medirse desde la coronilla hasta la punta, el extremo más inferior, que realmente es la caderita, las caderitas, cráneo caudal, y esas se miden y se comparan con tablas para ver la edad gestacional. También se puede medir el diámetro biparietal y se hace un corte, así como indica la flechita, así. Y ese corte es en axial y se toma de un extremo de la tabla interna a la tabla interna del cráneo. ¿Ya? Acá está el corte, se mide desde la tabla interna a la tabla interna. Y eso se compara con tablas para ver la edad gestacional. Entonces, un corte axial que incluye los tálamos y se toma la medida desde el extremo interno del cráneo hasta el otro extremo interno y se compara con tablas para ver la edad gestacional. También se puede hacer la circunferencia cefálica y también hay tablas. Se circunda todo el cráneo, saca el perímetro y con eso también se compara la circunferencia cefálica y para la edad gestacional. Otra medida es el abdomen. ¿Están chicos ahí? Se fueron. ¿Se ve? Uy, se salió. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver. ¿Por qué no quiere? ¿Se mira? Sí se ve. Abdominometría. Ok. Así no lo voy a hacer porque se corta con la otra parte. El abdomen se puede medir la circunferencia abdominal, como ven aquí, o también el diámetro abdominal, ¿ya? La más utilizada es la circunferencia abdominal, generalmente para sacar peso. Para sacar peso se utiliza la circunferencia abdominal con la longitud de fémur. Esa nos va a dar el peso. Entonces la siguiente medida es el fémur. El fémur se observa así, como un palo de golf, ¿ya? Solamente se mide un extremo a otro extremo. También se comparan con tablas. Se sale. Muy bien. En casos especiales, bueno, esto también lo expliqué en teoría. En casos especiales se habló sobre el embarazo gemelar. Embarazo gemelar
Tiene que ver con corionicidad, con el corion. Los embarazos dobles o múltiples pueden ser con una sola placenta monocorial o con varias placentas. Si son dos, bicorial, tricorial. La monocorial puede ser monoamniótica, como también puede ser biamniótica, o sea, es una placenta, pero tiene cada uno su saco amniótico. Hay algunos que tienen un solo saco amniótico y dentro de ellos están los dos o los múltiples fetos, y eso se llama, pues, los siameses, ¿ya? Ellos sí, al tener un solo amnios, tienen riesgo, pues, de compartir órganos. Es el más peligroso. La biamniótica sí se observa. Los monocoriales biamnióticos, cada uno con su amnios. En la identificación del signo para ver que son amnióticos hay que identificar el amnios. Y se ve el amnios, pero con alta resolución. Y bueno, dice que es el signo de la T, porque se divide como en forma brusca con la placenta, el amnios. Entonces el signo del T, dice la biamniótica. Mientras que la bicorial tiene cada una su placenta, presenta el signo de la lambda. Cada uno su placenta termina ahí y otra comienza acá. Signo de lambda, según los textos semiológicos. Entonces, embarazo múltiple puede ser monocorial o bicorial. El monocorial puede ser monoamniótico, y son los siameses, puede ser también biamniótico. Y el bicorial sí, cada uno tiene su placenta y forma el signo de la lambda cuando le hace la ecografía. Se observa el signo de la lambda. Bueno, esto ya hemos hablado en teoría. Y ahí tenemos acá un embarazo múltiple, cada uno está separado. Es un bicorial biamniótico. Cada uno tiene su corion propio. Esto es un monocorial, una sola placenta, pero están separados con su amnios. Se llama monocorial biamniótico. Cada uno tiene su amnios. Bueno, algunas patologías que habíamos visto también son el embarazo anembrionario, cuando un saco gestacional crece mayor de 16 milímetros y no aparece la vesícula vitelina, no aparece el embrión, ya pues es un aborto diferido. Embarazos ectópicos, cuando la gestación está fuera de la cavidad uterina, muy peligroso si se ubica en la trompa porque puede provocar ruptura de trompa y un gran sangrado. Lugares más frecuentes, la porción intersticial es la intersticial, la ísmica, la ampular son lugares frecuentes. A veces por infecciones frecuentes, las trompas quedan pues con fibrosis. El canal cervical, el ovario, la cavidad abdominal son otros lugares de implantación ectópica, embarazo ectópico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Casas Reyes, ¿está? Sí, doctora. ¿A qué le llama placenta previa? ¿Dónde debe implantarse la placenta, más o menos? ¿Dónde debe estar? Bueno, la placenta, o sea, esta cubre, ¿no? Lo que más o menos el cuello uterino. Cuando cubre el cuello uterino se llama placenta previa. Normalmente, ¿dónde debe estar? Cuando cubre el cuello se llama placenta previa. Bueno, claro, o sea, me pregunto primero, placenta previa es cuando cubre el cuello y si no debe estar en el fondo, en el fondo del útero. Así es. Recuerdan que cuando se implantó, el embrión se implantó en el fondo hizo corionicidad, ahí debe aparecer la placenta. Cuando la placenta ocupa
y tapa el cuello se llama placenta previa. Peligroso porque no van a nacer el feto por la vía vaginal. Las placentas entonces se ubican nuevamente en el fondo uterino, puede ser posterior, anterior, etcétera, pero están en el fondo. Situaciones anormales, como ven acá, esta es una placenta previa, completa, tapó totalmente el canal del parto. Esta es una placenta previa parcial. Está a un extremo, pero pero llega a cubrir. Previa parcial. Esta es una placenta marginal previa. Está en el borde, dejando un poquito el canal. Lo que pasa es que cuando empiece a dilatar, el momento de la mujer de dar a luz, puede desprenderse una parte de la placenta. Es más, estas placentas ubicadas abajo son muy peligrosas porque la cabeza va a comprimir y va a restar vascularidad a la placenta y por lo tanto también la irrigación hacia el feto. Y esta es una previa, pero una implantación baja. Implantación baja nada más, no ocluye nada del canal. Entonces, diferentes formas de implantación de la placenta. Lo normal es fúndica. La placenta se empieza a distinguir ya más o menos en la 6ª semana dice, pero es como una reacción corial. La 7ª semana por vía transabdominal. Esta es la placenta, así tiene esta estructura, una ecoestructura en semiluna, homogénea. También puede aparecer hematomas retroplacentarios a veces. Siempre identificar el canal del parto. Siempre cuando hagamos exploración ecográfica del embarazo, el 3er trimestre, hay que buscar el canal del parto para ver qué relación tiene con la placenta. Esta es una placenta previa marginal, o sea, una puntita ingresa al canal del parto o al canal cervical. Este es el cuello, está completamente obturado por la placenta. Igual que acá, placenta previa oclusiva. Entonces hay que evaluar, además del feto, la ubicación de la placenta y los riesgos que representa a comunicarse al familiar. Hay 4 tipos de placenta, de acuerdo a la maduración. Las primeras del primer trimestre son grado 0, son densidad homogénea, uniforme, sin calcificaciones. Grado 1, empiezan a aparecer pequeñas calcificaciones puntiformes. Y generalmente eso es más o menos de la semana 20 a 30 semanas. Tiene una vascularidad normal periférica. Grado 2, ahí está la placenta. Grado 2, y empiezan a aparecer más calcificaciones, ¿ya? Más focos ecogénicos, calcificaciones en el parénquima placentario. Y generalmente está en la semana 30 a 36. El grado 3, miren cómo está calcificado todos los cotiledones. Es una placenta con más calcificaciones que divide los cotiledones. Esta placenta, pues una placenta indica ya mucha madurez y hay que retirar ese producto. Porque ya no estoy dando buena irrigación, ya que se está calcificando la placenta. Entonces, 4 grados, la más madura es la grado 3, la menos madura es la grado 0. Líquido amniótico, fundamental en el desarrollo y la alimentación del feto. ¿Ya? Ahí está el feto envuelto en su líquido amniótico. El primer trimestre la madre es la que produce el líquido amniótico como un ultrafiltrado del plasma cuando empieza la reacción corial. Y a partir de esos 2 trimestres ya el bebé va a empezar a producir su líquido amniótico. El líquido amniótico aumenta a medida que crece el feto. Y cuando ya llega a los últimos meses, empieza a disminuir, a reabsorber el líquido amniótico. Por lo tanto, si pasa 40 semanas, ese fetito va a tener poco líquido amniótico y la posibilidad de hipoxia. El bebé, el feto, controla el volumen de líquido
compensando la velocidad de producción con la velocidad de tragamiento. ¿Ya? Entonces, BB compensa el volumen del líquido amniótico. ¿Ya? La velocidad de producción, o sea, orinando, con la velocidad de tragar el líquido. Cuando se produce un desequilibrio entre lo que se produce y lo que se elimina tragándolo, por alguna falla renal quizás. Entonces, si hay mucho polihidramnios y si hay poco oligohidramnios, esos términos, hay que ver las causas. A veces encontramos una atresia esofágica y por eso no traga mucho. Tenemos polihidramnios. Muy bien, son dos formas de medir el volumen de líquido amniótico. Y el índice ILA divide al vientre de la madre en 4 cuadrantes. Y le mide y le suma. Índice ILA. ¿Ya? Dice, controla la profundidad que tiene el líquido amniótico en 4 áreas del útero. Estas cantidades se suman. Y si su índice es menos de 5 centímetros cúbicos, tiene oligohidramnios. Y si tiene más, es polihidramnios. Y la otra medida, esta misma medida, buscar el diámetro vertical máximo. Acá está el diámetro vertical máximo. Y entonces dice, la otra medida, bolsillo vertical máximo. Mide el área más profunda del útero para verificar el nivel del líquido. Si este bolsillo vertical máximo es menos de 2 centímetros, tiene oligohidramnios, y si es más de 8 centímetros, tiene polihidramnios. Son medidas, son estudios que se hacen para obtener tablas. Finalmente, el perfil biofísico. ¿Qué mide el perfil biofísico? 5 funciones importantes. Movimientos respiratorios fetales, hay que observarlos. Debe ser por lo menos un episodio de respiración que dura unos 30 segundos, dura en un lapso de 30 minutos. ¿Ya? Una respiración por lo menos que se presente durante la exploración. Y ese máximo puntaje se pone 2. Si no hay nada, es 0. Intermedio, 1. Movimientos corporales fetales. Por lo menos según el perfil biofísico debe hacerse en 30 minutos. Durante esos 30 minutos tiene que observar los movimientos del feto. Por lo menos 3 movimientos en 30 minutos. ¿Qué movimientos? Extensión activa de los miembros, flexión, extensión. Abrir y cerrar la mano, eso también se considera. Cuarto parámetro, el perfil biofísico, el líquido amniótico. Ver que está dentro de los parámetros normales y no decimos que tengo oligohidramnios o polihidramnios. Y finalmente, medir la frecuencia cardíaca. Y a los movimientos puede haber una taquicardia, o sea, tipo reactivo leve, ¿no? Para observar también la respuesta del corazón a este perfil. Dice al menos 2 aceleraciones, 15 latidos por minuto. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta en resonancia, perdón, en evaluación del feto. Aquí ya me último. ¿Qué hace Rosario? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿A qué parte deseaban que les repasaran? ¿Qué tenían dudas? Chicos, ¿están ahí? Chicos. Sí, doctora. Yo de repente ya apagaba y no. A ver. Doctora, cardiología, malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas. Iba a poner renal ahorita, pero bueno, vamos a buscar congénita. Entonces, nadie me decía busque renal.